Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una clase más de diseño y animación 2D. Finalmente estamos en la recta final de esta asignatura y comenzamos con el mundo de la animación. Clases anteriores estuvimos aprendiendo un poco de lo que es la teoría principalmente, un poco sobre la historia y demás con respecto al tema, y ahora vamos a meternos de lleno en lo que es el pequeño mundo de la animación. Vamos a aprender a preparar un personaje para ser animado. Principalmente es lo primero que tenemos que hacer, preparar un personaje para ser animado. Luego vamos a aprender a hacer una animación sencilla con lo que es Photoshop, frame a frame. Muy fácil, muy fácil de hacer realmente. Y por otro lado vamos a conocer la interfaz de lo que es After Effects. Si todavía no lo tienen instalado, vayan instalándolo porque lo vamos a estar utilizando realmente muy pronto. Bien, que con pronto me refiero a casi ya, rápidamente, en menos de lo que sería una semana. Así que, sin más vueltas, nos vamos a comenzar con la clase. Bien, lo que les voy a estar mostrando en este momento es un animatic, que es básicamente un boceto de cómo sería la animación, sin efectos, sin movimientos más fluidos, ni nada por el estilo. Es lo más básico que van a encontrar en base a animación para poder mostrarle al cliente principalmente cómo sería la idea, bien, del storyboard que yo anteriormente le había mostrado dibujado a mano. Por lo tanto, una vez que ya tenía ese storyboard, lo pasé a animar con movimientos muy sencillos para que el cliente se dé una mínima idea de cómo iba a quedar la animación final. Y si había alguna duda en el proceso, poder cambiarlo antes de agregarle todos los efectos que se le tienen que agregar. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Tatú y voy a representar a Agraria. Dentro de poco voy a estar brindándote noticias comerciales y por sobre todo capacitación vial. Nos vemos. Bien, esa era la animación, bastante sencilla, pero para poder lograr algo de movimiento en este personaje, primero hay que poder prepararlo. Bien, vamos a ver en Illustrator cómo está armado este personaje. Primero que nada, lo que yo tengo armado son posiciones específicas del personaje. Como es un tatu carreta, de ahí su nombre tatu, el personaje iba a hacerse bolita e iba a girar, digamos, para ir moviéndose rápidamente de escena en escena. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue dibujar a este personaje en distintas posiciones. Primero tenemos una posición inicial con la cual se pueden hacer la mayoría de las animaciones, y por otro lado una sucesión de posiciones que me permiten a mí hacerlo ver como que se está haciendo bolita y finalmente lograr la posición final. Como verán, el personaje en este caso tiene un gorro y un chaleco que en el video, en el animatic, no se ve, ya que después se agregó a lo último. Bien, tengo las tres posiciones del personaje como si se estuviera parando. Empezaríamos acá, vamos a la siguiente y vamos a la otra, ya se está casi incorporando, y finalmente tenemos la posición final de nuestro tatu carreta. Este tatu carreta está basado en Sonic para poder hacer ese movimiento. Bien, está basado en los sprites de Sonic para poder hacerse bolita igualmente como lo hace el personaje de este videojuego. Por lo tanto, con lo que principalmente voy a estar trabajando es con este personaje para poder hacerlo animar de distintas maneras, desde un lado con las piernas, los brazos, la cola, el caparazón, incluso la cabeza, el rostro, que pueda hablar, que pueda pestañear, que pueda mover las cejas, las orejas, la ropa e incluso el gorro. Para poder hacer un movimiento en todos sus elementos, lo que yo tengo que tener preparado es lo siguiente.
Esto es lo que ven ustedes acá, son un montón de capas de Illustrator en las cuales tengo todas las partes del personaje. Bien, las tengo todas por separado. Tengo la cola, el caparazón, uno de los brazos, una de las manos, cada uno de los dedos por separado. Bien, tengo las piernas, tengo las uñas de las piernas por separado. Por otro lado tengo el cuerpo, tengo lo que es la pierna, bien, la pierna de adelante. Tengo las uñas de adelante, las orejas, el cuello, el otro brazo, la mano, los otros dedos, los voy apagando y los voy haciendo prender. El chaleco lo tengo aparte por si en algún momento no va vestido, bien, como lo vieron al principio el personaje no iba vestido, por lo tanto no era necesario colocarle el chaleco, ahora ya lo tiene colocado. Tengo una mandíbula que yo puedo cambiar, bien, en este caso tiene lo que es la sonrisa aplicada y además de eso, bueno, tiene la mandíbula para poder hacerlo hablar e incluso tengo una sonrisa. Tengo la boca aparte, que si nos acercamos, la boca vemos que simplemente es un vector, bien. Tengo, bueno, una sonrisa en caso de que quiera cambiarlo, la mandíbula para poder hacerlo hablar. Tengo el ojo izquierdo abierto, tengo el ojo izquierdo entrecerrado y lo tengo cerrado, bien, las tres posiciones del ojo para poder hacer que pestañee. Vamos a dejarlo con los ojos abiertos. Tengo del otro lado el ojo abierto, el ojo entreabierto y el ojo cerrado, bien, las tres posiciones. Vamos a dejarlo con el ojo abierto. Tengo las cejas comunes, bien, tengo las cejas comunes y por otro lado tengo las cejas sorprendidas. Y por otro lado tengo, bueno, el gorro por separado, la visera y la última oreja. Fíjense todo lo que yo tengo que hacer para tener finalmente a mi personaje desmantelado, por así decirlo, y a través de ello poder animarlo. Bien, vamos a pasar a Photoshop para entender un poco sobre animación cuadro a cuadro y después nos vamos a ir a Illustrator para conocer un poco sobre la animación o rigging de personaje, principalmente, o animaciones de objetos pequeños también, para poder aprender a mover simplemente algunas cositas. Vayan pensando que esto es lo que van a tener que empezar a armar para empezar a hacer rigging de personaje, ¿bien? Fíjense todos los detalles que tiene y todo está en capas separadas con su nombre correspondiente. Vamos a Photoshop. Bien, estamos en Photoshop. Primero, si ustedes no tienen esta ventana de acá que se llama línea del tiempo, se vienen a ventana, línea del tiempo, bien, la van a activar y probablemente la primera vez que ustedes la vean activa la van a ver de esta manera, que no está mal, pero es mucho más cómodo para terminar de entender cómo funcionan los frames, trabajarlo con esta opción que solamente tienen que venir hasta este lateral y presionar estos tres puntitos, estos tres cuadraditos que tenemos acá y ya vamos a poder ver frame a frame los movimientos del personaje. Este trabajo es de uno de sus compañeros, un alumno del 2018, que realizó esta animación a través del programa de Photoshop. Bien, primero que nada, lo que nosotros podemos trabajar desde lo que él realizó es trabajar con distintos fondos. Bien, yo tranquilamente puedo trabajar con distintos fondos. Los tres fondos que él realizó se pueden implementar de cualquier manera. Bien, eso es lo principal. Fíjense que yo estoy en el frame número 1 para generar un cambio en todos los frames. Bien, si yo quiero hacer un cambio en todos los frames, tengo que estar en el frame número 1. Bien, lo vamos a dejar con este de bosque que me parece lindo. Y por otro lado vamos a ver la animación. Primero que nada le voy a dar play, así ustedes pueden ver cómo el personaje camina. Bien, lo más importante de este personaje a la hora de caminar es que al ser un slime y ser gomoso no va a saltar, sino que se va a arrastrar y para poder moverse tiene que deformarse. Por lo tanto, genera esta deformación en la parte media para poder hacer que el personaje se estire y camine. Fíjense todas las animaciones que tiene complementarias. El rostro se modifica, la sombra lo acompaña, las iluminaciones también,
Las burbujas del personaje también se modifican e incluso los colores del personaje están modificados. Bien, tener esa cantidad de detalles hace que la animación se vea lo más fluida posible, principalmente. Por otro lado, si yo me vengo, vamos a parar esto, si me vengo a la carpeta de animaciones, fíjense que tiene todo ordenado por carpetas. Bien, vamos a abrir la carpeta de animaciones, tengo la opción de walking y tengo todos los frames activos, bien, para poder seguir trabajando con cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver cómo funcionan. Los voy a apagar a todos juntos. Bien, apagué la escena no. Y voy a ir prendiendo frame por frame en cada frame que corresponde. Bien, en el frame 1 voy a prender el frame número 1, la carpeta número 1. Frame 2 y así con todos. Bien. Bien, teniendo todos los frames encendidos, puedo volver a mostrar la animación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a abrir una de las carpetas. Estoy en el frame 16, vamos a abrir el frame 16. El frame 16, al ser una carpeta, contiene distintas capas dentro de ella. ¿Qué es lo que pasa con estas capas? Fíjense que tengo todo por separado. Tengo la sombra, tengo la luz, tengo el volumen, bien, que es esta iluminación que tiene acá en un lateral, las burbujitas que le dan el detalle, el rostro, el color específicamente del personaje, la iluminación y un outline que, bueno, en este caso no lo tiene activo. Bien, lo mismo pasa con cada uno de los frames. Este alumno era muy ordenado a la hora de mostrar y organizarse en hacer una animación en Photoshop. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense que para poder hacer la animación tengo que ir activando carpetas o capas. En cualquier caso, las dos opciones son correctas. Carpetas en las que tienen un conjunto de capas o directamente todo en una sola capa, que no lo recomiendo tanto porque si tengo que hacer una modificación sobre el personaje, tengo que volver a hacer todas las capas de nuevo y volver a acoplarlas, y eso puede llegar a complicar a la hora de hacer modificaciones rápidas. Por lo tanto, recomiendo trabajar de esta manera, con carpetas, con todos sus nombres en cada una de las carpetas y con capas todas nombradas. Así como vimos recién que nuestro personaje en Illustrator tenía un montón de capas y todas tenían su nombre correspondiente para con la parte del cuerpo del personaje, lo mismo pasa cuando hacemos animaciones en Photoshop. Fíjense que la forma en la que yo voy a tener la posibilidad de hacer una animación en Photoshop es simplemente cambiando de frames y prendiendo una carpeta distinta. Yo acá tengo la carpeta número 1, la carpeta número 2, fíjense que ahí automáticamente se prende, voy a la carpeta número 3, voy a la carpeta número 4 y se van prendiendo una por una. Haría lo mismo con capas, por ejemplo. Bien, sin problemas podría hacer exactamente lo mismo con capas por separado. Bien, recomiendo igualmente trabajar de esta manera, siempre lo voy a recomendar. Bien, fíjense que a medida que me voy pasando frame a frame, se prende la capa correspondiente. Esta es la manera en la que nosotros realizamos animaciones en lo que es Photoshop. Esto yo tranquilamente puedo venir acá, guardar como, o exportar como, guardar para web. Lo guardo como un GIF en 256 colores, le voy a dar a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio y me voy a ir a abrir el escritorio para poder ver el GIF finalmente creado. Bien, la animación está un poco rápida, no lo voy a negar, pero podemos ver rápidamente cómo queda el movimiento del personaje al andar. Bien, esa es la forma en la que se hacen animaciones en lo que es Photoshop frame a frame. La parte técnica, ¿no?, de trabajar con el programa. La parte teórica de cómo hacer la animación, ahora la vamos a ver. Vamos a pasar a After Effects y vamos a conocer el programa, que no lo conocemos para nada, y después vamos a ver un poco de teoría sobre ciclos de ataque o ciclos de saltos, ciclos de caminata,
y demás ciclos que podemos llegar a realizar con nuestros programas de animación. Algo muy importante que me había olvidado de aclarar, y lo vi cuando estaba editando el video, es el tema de la velocidad de los frames. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos el GIF que andaba, que el movimiento era muy rápido? Que el personaje se movía demasiado rápido y era muy corta la animación. Bueno, ¿cómo podemos modificar eso? Fíjense que en la parte de acá abajo, donde dice 0 segundos, yo lo que puedo estar haciendo es cambiar el retardo que va a tener entre pasar de un frame a otro. Yo puedo seleccionarlos todos juntos, hago un clic en el primero y con Shift me voy hasta el 18, le doy a 0 segundos y le digo que tarde 0,5. No es mucho más, pero por lo menos va a haber una diferencia. Vamos a ver. Va un poco más lento. Vamos a verlo renderizado. Va pasado a GIF. Vamos a guardar en web. Guardar. 2. Y me voy a ir directamente a abrirlo. La animación es mucho más lenta comparada con la anterior, que era mucho más veloz. Fíjense cómo cambió al cambiar el retardo de los frames, en pasar, digamos, de un frame al otro, la velocidad del objeto. Fíjense que el personaje se mueve mucho más lento comparado uno con otro. Bien, y ahora sí pasamos a lo que es After Effects. Bien, estamos en After Effects. Cuando ustedes abren el programa, lo primero que les va a preguntar es si queremos abrir algún archivo con el que estuvimos trabajando o algo por el estilo. En este caso no voy a abrir nada, voy a poner nuevo proyecto rápidamente, principalmente para poder arrancar a conocer la interfaz. Primero que nada, lo que vamos a tener de diferente en nuestra interfaz es que no tenemos barra de herramientas, ¿bien? La tenemos, pero está arriba y tiene muchas menos herramientas de las que puede tener Photoshop o Illustrator. En este caso tenemos todas estas herramientas de acá, que por el momento solamente puedo elegir una de estas, ¿bien? Por otro lado, voy a tener la posibilidad de tener distintas ventanas en el lateral. En este momento yo tengo párrafo, carácter, bibliotecas, previsualización, información, audio, y si cambiase de tipo de composición, como por ejemplo me voy a efectos, voy a tener otro tipo de ventana, como por ejemplo la ventana de efectos y ajustes preestablecidos. El programa ya viene con algunas animaciones por default. Bien, por otro lado voy a volver a estándar porque quiero mostrarles algunas cosas en particular. Para poder empezar a trabajar, lo primero que tengo que hacer es crear una nueva composición. Le voy a dar a crear una nueva composición, me va a abrir una ventana, me va a preguntar, che, ¿cómo querés que se llame la composición? Le vamos a poner, vamos a dejar como composición 1, porque no se me ocurre un nombre en este momento. Le puedo dar una personalización, puedo hacer que mida 1080 x 1920, que vendría a ser el tamaño de una story, o puedo elegir alguna de todas las opciones que tengo acá. En este caso voy a estar eligiendo la opción de HDTV de 29,7, me va a decir que mide 1920 x 1080, que el aspecto de mi video va a ser de 16:9, mis píxeles van a ser cuadrados, yo esto lo podría cambiar si quisiese, pero lo vamos a dejar con píxeles cuadrados. La velocidad de los fotogramas, bien, si yo bajo la velocidad de mi animación a, por ejemplo, 12 frames por segundo, tengo básicamente un video animado de tipo stop motion. Bien, recuerden que el stop motion tiene 12 frames por segundo. Los videojuegos por lo general suelen trabajar entre 30 y 60 FPS, algunos trabajan a mucho más, pero con 30 FPS en este momento estamos bastante bien. Lo dejamos en 29,97. Dentro de la resolución lo dejamos en completa. Si tienen una PC que
está media complicada con los recursos, lo pueden bajar a cuarto, tercio, la mitad, eso no hay problema. Lo que pueden plantear acá es la forma en la que se va a trabajar el código del tiempo en la línea del tiempo y por otro lado la duración de lo que va a ser mi video. Finalmente, el color de fondo. Si ustedes eligen un color de fondo blanco, un color de fondo de color rojo, azul, etc., tengan en cuenta que no siempre se va a renderizar, bien, que es el proceso que vamos a aprender a hacer después, con el color de fondo. Muchas veces suele directamente renderizar con color negro. Lo vamos a dejar en color negro directamente, dejamos todo tal cual como está. Lo único que voy a cambiar la duración, la voy a hacer de 30 segundos, que es la mitad de un minuto. Le voy a dar a aceptar y ya rápidamente tengo mi ventana con la composición. De este lado voy a tener opciones de cargar objetos, videos, materiales, etc. Yo tranquilamente de acá puedo traer la animación que importé en un GIF, por ejemplo, la puedo traer y soltar acá. Y rápidamente voy a tener mi animación. En este caso, como es una animación muy corta, digamos, va a ser muy corta el movimiento y la posición del mismo. Bien, si yo en este momento quisiese, podría duplicarlo y moverlo, bien, para que se repita una y otra vez. Bien, o incluso podría acortar la línea del tiempo para que dure el tiempo que va a durar. Por otro lado, bueno, en esta parte de acá que ya dice composición número 1, piensen que están trabajando con una composición. Van a tener la posibilidad de agregar elementos a su línea del tiempo. Dentro de la línea del tiempo yo puedo hacer distintas modificaciones. Si yo cliqueo en la flechita que tengo acá, puedo abrir las opciones de transformación, que voy a tener punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad, que son todas las transformaciones que yo le puedo hacer a un objeto para animarlo. Bien, si yo en este caso quisiese que esto se vaya agrandando porque le quiero hacer un zoom, por ejemplo, un segundo que voy a expandir la animación, un segundito, tiempo, remuestreo, activar remapeo, y voy a hacer un poco más larga la animación porque si no vamos a estar mucho tiempo, va a ser una animación mucho más lenta, pero no importa porque realmente lo que quiero mostrar son otras cosas. Bien, olvídense de eso, no pasa nada. Y voy a trabajar con la escala. Bien, voy a cliquear en este relojito que tengo acá para crear un keyframe. Bien, que es básicamente un frame clave. Bien, básicamente es un frame clave donde yo le estoy diciendo estoy en esta posición. Bien, que básicamente mi escala es de 100%. En este segundo, que es el 0,0000, estoy en esta posición. Y cuando llegue al frame de 5 segundos, bien, me posiciono sobre 5 con mi línea azul, le puedo decir quiero estar en la siguiente posición. Creo un keyframe, bien, vengo acá, fíjense que tengo el triangulito, el rombito que hace de referencia de los keyframes y voy a modificar la escala de la imagen. Bien, vamos a ver cómo queda. Voy a presionar 0 para que haga un render rápido y empiece a generar la animación. Bien, fíjense que ya hice un cambio en el proceso. Bien, me estoy acercando con escala a una parte específica de la imagen. Por otro lado, si yo quisiese, puedo trabajar la posición, por ejemplo. ¿Cómo la puedo trabajar? Igual que con el anterior. Presiono el relojito, se me crea un keyframe, me muevo al frame número 5, 5,0, ahí estamos, perfecto. Y voy a cambiar la posición de mi imagen. La puedo mover simplemente desde acá, haciendo un clic y arrastrando, o la puedo mover a partir de los índices que tengo acá. Lo voy a hacer de forma manual, yo lo que quiero hacer es hacer un zoom directo al personaje. Bien, vamos para atrás. Fíjense que al mover la imagen, rápidamente se me creó un keyframe. Si yo tengo activado el relojito, todo movimiento que yo haga
hace que se crea un keyframe. Entonces, si no estoy posicionada en el lugar correcto, puedo hacer que se crean keyframes y movimientos que yo no tenía planteados. Por lo tanto, tengan cuidado con eso. Vamos a ver cómo quedó la animación. Bien, le hago un zoom directo al personaje. Para que el zoom se vea más natural, lo que puedo hacer es generar una interpolación más suave. La forma en la que puedo generar esa interpolación más suave es seleccionando los dos keyframes. Fíjense que hago un clic y ventaneo y presiono F9. Al presionar F9 cambia la forma de mi keyframe, pasa de ser un rombo a lo que es como un reloj de arena, y lo que va a hacer es que se va a acelerar al principio y a medida que me voy acercando a los siguientes keyframes, la animación se desacelera. Bien, vamos a ver cómo quedó. Bien, fíjense que se desacelera de a poquito a medida que se va acercando. Hace que el zoom sea mucho más natural, principalmente. Bien. Así puedo trabajar con todas las opciones. Si yo quisiese, también puedo trabajar la rotación. Lo vamos a rotar un poquito también. Me voy a posicionar en el frame número 5, de los 5 segundos. Y lo voy a rotar un poquito. Apenas un poquito para que se note que hay un movimiento. ¿Bien? Fíjense que empieza a rotarse poco a poco. Apenas se ve el movimiento de rotación al final del video. Empieza a rotar poco a poco. Lo mismo puedo hacer con la opacidad. Yo ahora lo tengo al 100% y si quiero que cuando llegue al frame 5 se quede en opacidad de, no sé, 70%. Bien, como que se va oscureciendo. Poco a poco puedo ir viendo cómo se oscurece lentamente mi animación. Así puedo trabajar con todas las opciones de transformación de mis personajes. Bien, de cualquier objeto que yo tenga cargado en lo que es After Effects, puedo generar este tipo de animaciones. La mayoría de las animaciones en lo que es After Effects se hacen principalmente con estas 4 opciones. ¿Se pueden hacer más animaciones? Lógicamente que sí. Se pueden modificar las transformaciones también. Por ejemplo, si yo hago que este objeto se vuelva tridimensional, entre comillas, bien, porque las animaciones en After Effects serían 2.5D en realidad, más que 3D como tal, ya que son objetos planos en un mundo tridimensional. Voy a activar la capa de tridimensionalidad y automáticamente tengo más opciones para trabajar. Puedo hacer un trabajo en la orientación, en el punto de anclaje, puedo modificar la rotación en X y en Y. E incluso, fíjense que posición, escala y, la opacidad justamente no, pero posición y escala, tengo un modificador más, bien, que básicamente sería modificar la posición o la escala en lo que es el otro eje que está faltando, que es el Z. Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a apagar esto. Yo tengo algunas cositas para plantear acá. Bien, principalmente tengo la opción de trabajar en objetos tridimensionales, entre comillas. Tengo la opción de aplicarle un blur de movimiento. Bien, cuando un objeto se mueve, por lo general suele generar un blur en su movimiento. Bien, se blurea, se desenfoca, por lo tanto lo puedo aplicar desde el desenfoque de movimiento. Fíjense que cuando yo lo activo, rápidamente también se me activa este botoncito de acá. Bien, este es el Master Switch. Básicamente, si yo tengo esto apagado, no puedo ver el efecto. Esto puede servir principalmente cuando tengo una computadora que tiene pocos recursos y poder ver el efecto de blureado puede hacer que se vuelva lenta a la hora de trabajar. En caso contrario, que tengo una PC que se lo podría bancar, yo tranquilamente puedo tener aplicado el Master Switch de acá. Bien, vamos a darle render para ver si hay alguna modificación
en cuanto a los movimientos en base a la opción del desenfoque de movimiento. En este caso no hay mucho desenfoque de movimiento porque las animaciones son largas, bien, son de 5 segundos. Pero si yo esto lo hiciese un poquito más rápido, probablemente sí haya un desenfoque. Bien, no sé si lo llegan a ver, el desenfoque está ahí, se nota apenas un poco, no se ve exageradamente, pero se empieza a ver. Si yo me muevo lentamente puedo ver cómo se desenfoca el fondo y el enfoque queda principalmente en el centro de la imagen, hacia donde se está moviendo la animación. ¿Bien? Fíjense qué rápido hice un movimiento, un paneo o incluso un zoom de cámara, entre comillas, de lo que es mi objeto y mi fondo, que es con el que estoy trabajando. Por otro lado, yo a esto podría agregarle texto, por ejemplo. Tengo la herramienta de texto. Tengo la opción de acá y puedo agregarle una animación al texto. Por ejemplo, vamos a poner, a ver si se me ocurre un nombre de algo. Vamos a poner slime, porque la verdad que no se me ocurre nada. Y a esto lo puedo modificar en cuanto a su escala. Bien, le tengo que sacar el bloc mayúscula. ¿Estamos? Lo apagué, ya está apagado, perfecto. Si no me dice que no puedo verlo. Bien, si yo tengo el bloc activado, el programa me va a decir que no me puede mostrar porque tengo activado el bloc mayúscula. Apago y ya puedo ver tranquilamente las cosas. Lo puedo agrandar en base a su escala o en base a su cuerpo tipográfico. Bien, que yo tengo acá la opción de acomodarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer a medida que se acerque que aparezca la palabra slime. Bien, vamos a movernos un poquito por acá. Yo quiero que esté apareciendo en esta zona. Por lo tanto, voy a modificar su escala, por un lado, y su posición. ¿Cómo estoy activando estas opciones sin necesidad de abrir lo que es la flechita hacia abajo? Estoy trabajando con atajos de teclado. S para escala, P para posición, T para opacidad y R para rotación. Bien, me voy a volver a posición y lo que voy a presionar es otro atajo de teclado, que es la tecla U, que lo que hace es ocultar o mostrar los keyframes de un elemento. Fíjense que yo acá tengo dos elementos distintos. Por un lado tengo el fondo y por otro lado tengo un texto. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar la posición y la escala de mi objeto. Quiero que cuando llegue a esta altura se quede en esta posición. Por lo tanto, voy a crear dos keyframes acá. Por otro lado, quiero que aparezca de a poco. Por lo tanto, al principio va a estar en 0 y la posición, vamos a ver cómo queda sin modificar la posición. Si yo necesito modificar la posición, lo hacemos ahora. Bien, de a poquito aparece lo que es la palabra slime. Bien, es como si estuviera haciendo una presentación del personaje. Le voy a agregar el blur de movimiento. Vamos a ver qué pasa. Hay ahí un poco de modificación. Lo que voy a hacer es hacer más rápida la animación. Bien, voy a acercar los keyframes. Bien, ahí aparece el texto. Rápidamente. Perfecto. Y después, cuando ya el personaje se está acercando a su nombre, quiero que salga de escena. Por lo tanto, voy a modificar su posición. Más o menos por acá. Le voy a hacer un keyframe más y voy a hacer que salga de escena a los siguientes 4 frames. Me voy a mover. Le voy a decir que salga hacia la derecha. Bien, lo que estoy haciendo es una modificación en estos estándares que tengo acá. Lo voy a mover. Y lo que va a hacer es irse de la escena en cuanto se acerque a esos keyframes. Le voy a dar a 0 y se va. Bien, esa es la animación pequeña que estoy haciendo de algunos objetos. Si yo quisiese que esta animación de la letra fuese un poco más natural, podría hacer lo siguiente. Voy a traer acá, voy a trabajar con la escala. Como está en 0, voy a quitarle este candadito que tengo acá y lo que voy a hacer es estirar
Sí, lo vamos a estirar hacia los laterales. Bien, fíjense cómo cambia la animación. Acá se va a estirar hacia arriba. En esta zona, cuando ya se está yendo, va a volver a 100%. Y vamos a ver cómo queda. Bien, es un poco lenta la animación, la verdad, no lo voy a negar. Por lo tanto, voy a traer los keyframes más cerca. Esto de acá también. Bien, ahí podemos ver la animación, cómo cambió, cómo se vuelve un poco más fluida. Esta de acá la voy a acercar por acá. Bien, ahí me gusta más. Bien, se adapta. E incluso podría ser, vamos a hacer que este se achate un poco más. Se va a achatar y recién acá va a volver a 100. Bien, ahí tenemos la animación. Ahí me gusta un poco más cómo se ve. Y en el último frame le presionamos F9. Ahí me gusta más. Bien, ¿notan la diferencia entre un frame y otro? Yo sé que es medio difícil en un principio, pero a medida que vamos trabajando con las animaciones, vamos entendiendo cómo funciona. Vamos a hacer una cosa. Este video es principalmente introductorio. Yo ahora les voy a dar una actividad que vamos a trabajar en clase y vamos a armar un personaje con el cual poder articularlo y hacer animaciones sencillas en After Effects. Bien, articularlo de manera muy sencilla. Vamos a hacer una actividad en clase. Por lo tanto, nos estamos viendo en exactamente 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de cuánto hayan tardado en ver este video. Nos vemos en un ratito.